Amén. Dios le bendiga. Bendiciones para todos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a tener un momento para estudiar la palabra de Dios. Y en esta mañana quisiera que miráramos algunas cosas de un tema muy amplio que hay en la Escritura y que se nos explica especialmente en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, especialmente en la carta a los romanos. Hay un tema que se trata y es acerca de la manera en que Dios salva a los seres humanos, cómo Dios nos presenta justo delante de su presencia, siendo nosotros pecadores. Y se trata en esta carta este tema acerca de la justificación por la fe. Y el propósito es mostrar que hay un medio por el cual Dios saca a los hombres de ese estado de pecado, de condenación, y los coloca justos y perfectos en la presencia de Dios. Y es lo que Pablo explica especialmente en esta carta a los romanos. En el capítulo 5, en el versículo 1, dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El capítulo 5 está llegando aquí como a una conclusión del tema cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa muy importante es entender que la llave para el ser humano tener relación con Dios es la justicia. Uno tiene que tener un estado de justicia, de rectitud, para poder tener una relación con Dios, ya que la Biblia dice que el trono de Dios está sentado sobre justicia y la base de su operar es la justicia. No podemos, siendo pecadores, tener comunión con Dios si primeramente no se ha establecido una base para tener relación con Dios. Y esa base es la justicia. De manera que la llave correcta para no tener relación con Dios es ser justo. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los justos. Y este es el tema que Pablo desarrolla en esta carta y nos muestra algunos aspectos, algunas cosas importantes acerca de este tema. La salvación de Dios es un tema muy amplio que nos muestra todas las cosas que incluyen lo que Dios ha hecho por nosotros los seres humanos para llevarnos a la presencia de Dios y arreglar toda la cuestión del pecado, lo que, lo que causó la caída de nuestros primeros padres, las consecuencias que trajo sobre la raza humana del pecado, la muerte, la separación de Dios, la condenación eterna. Hay muchas palabras incluidas en la salvación para describir esta obra que Cristo hizo. Resumiendo tres palabras, en la justificación podemos decir que nuestro pasado queda arreglado, porque habla de la cancelación de nuestras deudas con Dios, el perdón de nuestras culpas, la limpieza de nuestros pecados, de manera que en la justificación nuestro pasado queda arreglado con Dios, que podemos decir, como dice Romanos 8:1, que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En la santificación, entonces podemos decir también que nuestro presente queda arreglado. Porque uno puede pensar, bueno, Dios perdonó mi pasado, pero ¿qué pasa ahorita con mi estado presente? Pues la Biblia dice
que Dios arregla nuestro presente por medio de la santificación. Es decir, que nuestro estado viene a ser cambiado, vamos siendo transformados, como dice la Biblia, de gloria en gloria. La santidad puede ser perfeccionada. Entonces tenemos la seguridad de que nuestro presente también tiene arreglo en la presencia de Dios y que podemos tener una vida cambiada. Sobre la base primero de que hemos sido justificados, ahora somos santificados. También pensamos que nuestro futuro ya está arreglado porque la Biblia nos habla de que seremos glorificados. El estado glorificado va a ser como el producto terminado de lo que Cristo va a hacer en nosotros, los justificados. Los que hemos creído en Cristo, en esta grande salvación, vendrá nuestro estado final, que es el ser glorificado, un cuerpo totalmente transformado, una vida totalmente terminada, donde ya no habrá tentación, la posibilidad de caer, la posibilidad de pecar, porque ya no habrá pecado, ya no existirá tentación, ya no existirá diablo, ya no habrá ninguna cosa que pueda dañar nuestra vida. De manera que el estado glorificado será un estado donde entraremos en una justicia eterna con Dios, donde nada podrá cambiar ese estado. El punto aquí de Pablo en la justificación, unos puntos muy importantes que nos muestra, es que en la primera sesión de su carta, él quiere explicarnos que la necesidad que tiene el mundo entero de esta justicia, que no hay nadie que esté realmente apto delante de Dios por sí mismo para presentarse delante de Dios como una persona justa. Y por esto lo primero que hace es mostrarnos la necesidad, que el mundo entero está bajo pecado, que todos los seres humanos hemos pecado contra Dios, que no hay ni una sola persona que pueda alegar que por sus propios medios se puede salvar o puede aparecer justo delante de Dios. Y aquí nos muestra, primero comienza a mostrar el mundo pagano, que dice que ellos recibieron una revelación de Dios por medio de las cosas hechas, dice en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, que lo que de Dios se conoce, Dios se lo dio a conocer, porque las cosas que él hizo dan testimonio de que hay un Dios, hay una autoridad moral, hay un creador en el universo que hay que honrar. Pero los hombres dejaron esta luz, esta revelación y comenzaron a hacer ídolos, imágenes y comenzaron a buscar adorar cosas equivocadas y no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces muestra que el mundo que está hundido en el paganismo no tiene excusa porque ellos tuvieron una forma de conocer a Dios, pero ellos rechazaron aquella luz que Dios les dio. Y por eso se hundieron en las tinieblas hasta llegar a una condición de degradación moral y espiritual que nos muestra el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Nos muestra también que los judíos, que Dios les dio la ley, que tuvieron un pacto con Dios, que entraron en una relación con Dios, ese pueblo también está en una condición de pecado, porque aunque ellos recibieron una forma de ley escrita, sin embargo, ellos no guardaron esta ley que Dios les dio, y la Biblia nos dice que ellos también se hundieron en el pecado, se apartaron de Dios, se alejaron de las leyes que Dios les dio, y aunque Dios no les dio la ley para salvarlos a ellos, pero Dios les dio una forma para que ellos pudieran conocer la voluntad de Dios y lo que Dios esperaba de ellos. Pero la Biblia nos dice que los judíos también se apartaron y entraron también en ese estado de separación de Dios. Entonces la Biblia nos dice, en el capítulo 3 comienza Pablo a concluir lo que él está diciendo sobre un mundo que está totalmente perdido. Y él dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo dice, como está escrito, lo que da a entender que ya la escritura decía de antemano en el Antiguo Testamento que el mundo entero estaba perdido
que todos nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino y que la Biblia dice que no había ni siquiera uno que buscara a Dios. No había, la totalidad de la raza humana está perdida, pero también el ser en su totalidad está en pecado delante de Dios. El versículo 13 comienza a decir que el pecado ha afectado la vida del ser humano totalmente. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces Dios nos muestra como una radiografía del corazón humano, de su estado, y nos muestra que el ser humano totalmente está degradado en la presencia de Dios. El ser humano está enfermo espiritualmente, su estado es lamentable. Dios ha mostrado la condición del hombre, mostrando prueba tras prueba aquí en los primeros capítulos de Romanos, mostrando que el mundo entero está perdido, que el mundo entero está bajo condenación y que si la salvación no viene de arriba, de Dios, el ser humano no tiene ninguna esperanza. Entonces Pablo continúa en los capítulos siguientes demostrando cómo Dios pone en vigor el plan para salvar al mundo entero. Y nos dice el verso 19 del capítulo 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Notemos que dice que sabemos que todo lo que la ley dice, decir, todas esas cosas que menciona Pablo acerca del estado del hombre en el pecado, y se lo dice a los que están bajo la ley. A los que están bajo la ley. Pero ¿con qué propósito? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Si uno tiene un pozo de agua y usted quiere saber si esa agua es buena y es apta para el consumo, usted toma una vasija y la introduce allí en el pozo y saca un poco de agua. Y usted la lleva al laboratorio y la somete a prueba, la examina y la conclusión es que esa agua que está allí en ese recipiente no sirve porque está contaminada. De manera que, ¿cuál es la conclusión con el agua que está allí en el pozo? Que toda es igual, que ese agua no sirve. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios sacó a un pueblo de la raza humana, lo apartó y fue el pueblo de Israel, pueblo judío. ¿Para qué? Para someterlo a prueba. Lo sometió a prueba allí bajo la ley, les dio sus mandamientos, les dio su ley perfecta. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos no pudieron realmente agradar a Dios. ¿Qué comprobó la ley? Que realmente ellos eran un pueblo pecador, que era un pueblo necesitado, que la condición de ellos era muy lamentable espiritual y moralmente. Entonces, ¿cuál es la conclusión con toda la raza humana? Que todos somos iguales, porque el pueblo de Israel fue sacado también de la raza humana. Judíos y gentiles somos lo mismo delante de Dios. No importa la raza, la posición social, el ser humano es uno, es el mismo, no importa el estado en que se encuentre social, posicionalmente, no importa, sea rico o pobre, sea judío, sea gentil, sea esclavo, sea libre, todos somos los mismos seres humanos. De manera que Dios probó con un pueblo y esto da a entender que si Dios hizo la prueba con ellos y ellos no dieron resultado, todos los seres humanos somos igual. Entonces todo el mundo aparece aquí bajo condenación. Y nos dice Pablo que la ley no puede traer justicia porque la ley fue para dar conocimiento del pecado al ser humano. La ley no fue dada para salvar al mundo. La ley no fue dada para salvar a nadie. La ley Dios la dio para que el mundo entendiera que realmente el pecado existía en el ser humano. La ley fue simplemente como un espejo frente al cual Dios puso la raza humana para que el hombre pudiera ver realmente cómo estaba en la presencia de Dios. La ley es como es como un nivel, una plomada que Dios puso sobre el muro de nuestra vida para mostrarnos que delante de Dios estamos mal.
Eso es lo que hace la ley, dar un dictamen de que el ser humano está urgentemente necesitado de un Salvador. Pero la ley no podía justificar a nadie. Pero dice el verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. De manera que la ley no justificó a nadie, pero la ley sí testificó de una justicia que iba a venir. La ley y los profetas dieron testimonio. Usted mira desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, cómo Dios tomó unas vestiduras, unas pieles de animales y los cubrió a ellos y los vistió. Desde ahí comienza a testificarse de una justicia que era aparte del hombre, porque Dios tuvo que sacrificar unas víctimas inocentes para hacer unas vestiduras para cubrirlos a ellos delante de Dios. Eso comenzaba a dar un testimonio de que Dios iba a proveer una justicia para cubrir al hombre y presentarlo justo delante de su presencia. Y era sobre la base de un sacrificio, sobre la base de una víctima inocente que tendría que morir para poder cubrir al hombre de sus pecados. De manera que la salvación, la justificación del hombre era de Dios mismo. Dios era el que se iba a encargar de salvar al hombre y de presentarlo justo en la presencia de Dios. La ley testificó de muchas maneras, por medio de ese sistema de sacrificios, por medio de esos corderos, por medio de esas palomitas que se sacrificaban diariamente en el altar, esa sangre que era derramada continuamente, estaba testificando. Por medio de todos esos símbolos en el tabernáculo, la ley estaba testificando de una justicia que se iba a acercar para nosotros. Los profetas también comenzaron todos a testificar. Especialmente podemos mirar al profeta Isaías. Y si miramos el capítulo 53, ahí nos está diciendo que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y comienza a dar una hermosa descripción de la muerte de Cristo como un sustituto, como una expiación por nuestros pecados, de un hombre que iba a presentarse para entregar su vida, para derramar su sangre, para poder cubrir nuestros pecados y presentarnos justos en la presencia de Dios. El apóstol Pedro dijo en el libro de Hechos, capítulo 10, el versículo 43, dice, hablando de Jesucristo, dijo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas estaban testificando de la justicia de Dios que se iba a manifestar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era el cumplimiento de aquella promesa, de aquella primer promesa que Dios hizo a Adán y Eva ya en el huerto, cuando Él les habló de una simiente que iba a venir para redimir la raza humana. Aquella simiente de la mujer que iba a venir para levantar al hombre de su estado caído, para liberarlo de sus pecados y para vencer aquel poder que le había hecho caer, el poder del maligno. Pero estaba diciendo que lo iba a hacer por medio de la muerte en la cruz del Calvario. De manera que todos los profetas testificaron de aquella justicia que se iba a manifestar por medio de Jesucristo. Miramos en la Biblia que no hay realmente otro medio para ser salvos y Pablo es lo que está explicando en esta carta. Él está diciendo que la justificación para el ser humano viene totalmente de Dios, que la fuente es la gracia de Dios. No hay mérito en el ser humano para Dios salvarlo. Si el hombre ha de ser salvo y ser justificado, es únicamente por la gracia de nuestro Dios. Pero tiene que haber una base, porque la Biblia dice que no se puede justificar al impío. Sin embargo, la Escritura dice que Dios justifica al impío que cree en Cristo. Entonces, ¿cómo hace Dios para justificar a un hombre que ha quebrantado su ley, que se ha rebelado contra Dios, que se ha apartado de sus caminos? Tiene que haber una base. Y esa base es la redención en Cristo. Dice el versículo 24 del capítulo 3 de los Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La cruz del Calvario es la base para nuestra salvación.
porque en la cruz del Calvario Jesucristo pagó por nuestros pecados. La deuda que teníamos con Dios, Él la canceló totalmente. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él en la cruz y Él pagó totalmente la deuda que nosotros teníamos. Por eso la Biblia nos dice que somos justificados gratuitamente. No hay que pagar ningún precio porque el precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Somos justificados sin pagar ningún precio mediante la redención en Cristo Jesús. La palabra redención significa un precio que se ha pagado para poder rescatarnos y liberarnos. De manera que el precio lo traía Jesucristo. La Biblia nos dice que nosotros fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio que se pagó por nuestros pecados fue la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y Pablo nos presenta que el versículo 25 dice que a él lo puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De manera que toda la carta del apóstol Pablo nos está mostrando desde el principio al fin que hay un camino para ser salvos, es la justificación, pero que esa justificación es solamente por la fe. Cristo pagó el precio totalmente en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la parte del ser humano? Recibirla por la fe. No hay otra manera de que el ser humano pueda ser justificado. Pablo explica con dos ejemplos en el capítulo 4. Explica un ejemplo antes de la ley y un ejemplo durante la ley. Y pone el ejemplo de David y el ejemplo de Abraham. Abraham fue un hombre que vivió antes de la ley. Y dice Pablo que cómo fue justificado. La Biblia dice porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Antes de Abraham no existía la ley, no se había dado la ley. Y Dios justificó a este hombre porque él creyó lo que Dios le dijo. Él creyó la palabra de Dios y la Biblia dice que Dios le contó esa fe por justicia. Y nos muestra ahora un ejemplo en la ley que es David. David fue un hombre que cometió muchos pecados delante de Dios que están escritos en la misma palabra. David, siendo ya rey, él cometió adulterio, él mandó a matar a un hombre inocente, él cometió pecados graves delante de la presencia de Dios. Pero la ley solamente lo que podía era condenarle. La ley no podía darle un medio de salvación. Pero él en el Salmo 32, él está diciendo que es bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa iniquidad. El hombre a quien Dios justifica, pero nos muestra que realmente él no podía hacer nada por sí mismo. Lo único que podía era lanzarse en la misericordia de Dios para ser perdonado y restaurado. Entonces, con estos ejemplos, el apóstol Pablo certifica que siempre en la forma de Dios salvar a los seres humanos ha sido por medio de la fe. La forma en que recibimos la salvación que Dios nos da es por medio de la fe. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 26 y 27, el apóstol Pablo dice, porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces nos muestra que la condición nuestra viene a cambiar cuando nosotros creemos en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y esa fe nos lleva a nosotros a un acto, y es a bautizarnos en su nombre, porque cuando somos bautizados en su nombre, la Biblia dice que somos bautizados en su muerte, somos sepultados juntamente con él. El hecho de uno bautizarse en el nombre de Jesucristo significa que yo creo en la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Entonces me sumerjo en su muerte porque somos bautizados en la muerte de Jesús. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso en Hechos de los Apóstoles siempre
que se predicó el evangelio a las personas, inmediatamente ellas respondían bautizándose en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Cuando Pedro les predicó a los judíos en el capítulo 2 de Hechos, ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué hacemos? Pedro les respondió diciéndoles: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando vemos que Felipe le está predicando al eunuco y está leyendo el capítulo 53 de Isaías, él le dice: explícame de quién habla esto, y luego entonces Felipe le explica que está hablando acerca del evangelio de Jesús y comienza a hablarle que aquello que profetizó Isaías se refería a que Cristo iba a venir para morir por nuestros pecados. Inmediatamente dice que cuando iban por cierto lugar y él vio agua, el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y la Biblia dice que él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó y no le vio más. Y el eunuco siguió gozoso su camino. Cuando encontramos el carcelero allí en Filipo, la Biblia nos dice que este hombre les preguntó a ellos, después de lo que aconteció, del terremoto en la cárcel, que las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas de todos se rompieron. Él preguntó: varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente la Biblia nos dice que le hablaron la palabra de Dios a él y a los de su casa. Y aquella misma noche la Biblia dice que se bautizó este hombre con todos los de su casa. Entonces, la respuesta del hombre al mensaje de la salvación, de la justificación por la fe, es que el hombre responde en fe y entiende que tiene una necesidad de sumergirse en el agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ese es el acto de fe cuando la persona realmente abraza el evangelio de Jesucristo y entiende su necesidad. Este evangelio que se predica en todo el mundo, recordemos que Jesús mandó diciendo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y también dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio se refiere a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el único medio por el cual Dios puede salvar a los hombres de su pecado. La única forma de justificarlos es por la obra de Cristo. Entonces dice: predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El ser humano responde en fe, en arrepentimiento y en fe, pero esa fe lo lleva a un acto y es a bautizarse en el nombre de Jesucristo para que la justicia de Jesucristo le sea atribuida, le sea imputada a la persona. Por eso estamos leyendo en Gálatas que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Porque el bautismo es un acto donde el hombre responde con fe. El bautismo no es una obra que yo hago para yo salvarme como un acto de justicia. No, ese es el plan de Dios para nosotros, que si aceptamos la obra de Cristo, respondemos en fe, creyendo en arrepentimiento y bautizándonos en su nombre. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, estamos aceptando que la cruz del Calvario, ese sacrificio fue hecho por mí, que Cristo murió por mis pecados. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando la persona llevaba un cordero para sacrificarlo, lo que hacía lo primero la persona era colocar su mano sobre la cabeza de aquel animalito inocente. ¿Eso qué significaba? Que ese animalito era el sustituto de esa persona, que en lugar suyo aquel animalito moría y que la sangre que derramaba era para el perdón de los pecados de aquella persona culpable. El acto de colocar la mano sobre aquel animalito significaba que se identificaba con la víctima, significaba que sus pecados eran transferidos a la víctima, pero que él creía que por la muerte de ese sustituto él quedaba perdonado. El bautismo es la mano puesta sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Cuando yo me bautizo es porque realmente he creído que Cristo murió por mis pecados, que la muerte de Cristo fue para salvarme. Y por eso tomo esa decisión de bautizarme en su nombre. Usted mira que en Hechos eso era algo como automático. Cuando Pedro le predicó también a los gentiles y vino el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro inmediatamente dijo, ¿qué impide que estos sean bautizados? Era una respuesta inmediata. Inclusive en los libros, los Hechos de los Apóstoles, no vemos que había cursos para que la persona se bautizara. No habían 2, 3 meses, un año, no. La persona que oía el Evangelio y lo creía, lo aceptaba, inmediatamente la persona respondía en fe, bautizándose en el nombre de Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios está disponible para todos los pecadores. ¿Cómo se recibe? Por medio de la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. No hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. La Biblia dice que no es por la ley, no es por las buenas obras. Ninguna persona tiene justicia propia con la cual pueda llegar a la presencia de Dios. La cruz del Calvario, allí donde Cristo murió por nuestros pecados, su sangre bendita que derramó por nosotros, es nuestra única solución. Es el único precio que se pagó y que es aceptado en la presencia de Dios para nuestra justificación. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que realmente pecamos contra Dios y responder en fe, bautizándonos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y la Biblia dice que Dios cumplirá su promesa en nosotros de que recibiremos el don del Espíritu Santo como el sello y garantía, como un testimonio del cielo de que realmente nuestra fe ha sido aceptada en la presencia de Dios. Es como una confirmación de que hemos sido, el sello del Espíritu Santo es la confirmación, como diciendo que estamos listos para el cielo. Es las arras de nuestra herencia. Dios nos da una garantía para que nosotros tengamos una seguridad en nuestro corazón de que hemos sido aceptados en la presencia de Dios. Entonces, este es el plan de Dios para justificar a los seres humanos. La Biblia nos dice que somos justificados gratuitamente. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que dar? Dios solamente está esperando una respuesta de fe, una respuesta donde creamos y recibamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La fe es la mano extendida que se apropia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió, la Biblia dice que por todos, pero solamente los que extienden su mano por fe para recibir esta obra son aquellos que Dios llama justificados en su presencia. Entonces, mi estimado amigo que de pronto pueda escuchar este mensaje, le invito para que se acerque a Cristo porque Él es el único camino, Él es el único mediador. La cruz del Calvario es nuestra única solución, es nuestra única esperanza. No hay otro medio de salvación porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Cristo sea con todos, que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Alfredo, Dios me le bendiga, gloria al Señor, hermosa exposición de la palabra del Señor Jesucristo. Querido amigo que nos escuchas en esta mañana, nos estás viendo, gloria al Señor. Este es un mensaje completo de salvación. Esa sangre preciosa todavía fluye, está para perdonar, gloria al Señor. Somos justificados por la fe. Hermoso mensaje. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Y agradecidos por su aporte. Gloria al Señor.